Buenas tardes, les damos la bienvenida al tercer coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Uriel Flamenco y seré el moderador de esta sala titulada Sistemas Jurídicos 1, perteneciente al programa de Maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por 3 docentes investigadores a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Claudia Araceli Mendoza Antúrez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Internacional por la División de Estudios de Posgrado de dicha facultad, cursó la maestría en Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales en la Universidad de París I, Antenne-Sorbonne, donde tiene estudios de doctorado en el Laboratorio de Antropología Jurídica. Es diplomada por el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin de Samburg, Francia, y es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, donde recibió un reconocimiento dentro del marco del concurso Marcos Kaplan a la mejor tesis de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Ha publicado diversos artículos relativos a los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en relación a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a la justicia comunitaria y a la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de estos pueblos. Es profesora por oposición de la Facultad de Derecho en la UNAM, así como del posgrado de dicha facultad, de donde es miembro del claustro de doctores, así como profesora del Programa Universitario del Estudio de Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Ha sido vicedirectora de la nueva época de la revista Crítica Jurídica, así como coordinadora de la Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica y de las jornadas lascasianas. Forma parte del grupo de trabajo del CLACSO, Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos en América Latina. Es fundadora y coordinadora del seminario sobre etnicidad, pluralismo jurídico y derechos humanos. El doctor José Hernández Hernández es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Veracruzana, máster y estudios de doctorado en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido abogado de persona y comunidades indígenas, servidor público estatal, profesor en diferentes universidades del país a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, asesor parlamentario en el Congreso del Estado de Veracruz y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en temas vinculados con los derechos humanos y los pueblos indígenas. Defensor público federal, secretario del Juzgado del Distrito y Tribunal colegiado en diversos circuitos del país, integrante del Grupo de Expertos de Derecho en los Pueblos Indígenas, conformado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ha impartido conferencias en diversas universidades del país, casas de cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, centros de investigación en otros, respecto a temas vinculados con los derechos humanos, justicia constitucional y derechos de los pueblos indígenas. Fue director de Derechos Humanos, adscrito en la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, secretario técnico A de la Visitaduría Judicial de mencionado consejo. El maestro Carlos Morales Sánchez es abogado zapoteco del Istmo de Tehuantepec, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestro en litigación oral LLM de San Diego, California. Alumno del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y autor de diversos artículos de investigación y el libro Litigio Estratégico para el Cambio Social, algunos casos, algunas reflexiones. Laboró como defensor público federal y actualmente preside Litigio Estratégico Indígena AC y postula casos paradigmáticos ante el Poder Judicial de la Federación en defensa por el medio ambiente, protección a las personas indígenas y víctimas. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica del trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente.
La dinámica considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores del trabajo terminal. Los proyectos que se presentan son el acceso a la ley indígena de los mayas de la comunidad Ixpichil, análisis sobre el reconocimiento del territorio de los pueblos originarios en México, del marco de proyectos de infraestructura a raíz de la reforma constitucional de 2011 y el derecho indígena en la época prehispánica. La ronda de retroalimentaciones iniciaría con la participación de la doctora Claudia Mendoza y posteriormente con el maestro Carlos Sánchez, que nos hará favor de concluir. Damos inicio a la mesa del trabajo con la presentación de Maximiliano Gómez Carrillo, estudiante del segundo semestre, con el trabajo El acceso a la ley indígena de los mayas de la comunidad de Ixpichil. Adelante, Maximiliano. Bueno, a ver me permite verlo. Ok. Bueno, pues antes que nada, el trabajo que voy a presentar es precisamente el acceso a la ley indígena de los mayas de la comunidad de Ispichil. En este día es muy complicado de elegir precisamente esta población, inclusive el título y todas las fotografías que voy a presentar están tomadas de internet. Los antecedentes de la comunidad. Heriberto Gabriel Cotcay es un compañero, un amigo que conocí eh, aquí cerca. Entonces, él hizo un trabajo precisamente en las comunidades y él mencionaba dentro de su trabajo titular que se estaba perdiendo la historia y el no haber sido documentados por historiadores de su época y al no tener una fecha exacta de su fundación, precisamente la comunidad de Espichil, porque él ahí donde hizo su trabajo terminal. Y durante la guerra de castas se funda precisamente la comunidad de Espichil y se convierte en un lugar estratégico para esconderse porque era muy complicado llegar inclusive a estos lugares, ¿no? Y ahí se enfrentaban los militares. Los antecedentes precisamente de la comunidad de Espichil. Ahora en la actualidad ya cuenta con servicios de urbanización, teléfono, inclusive, pero es teléfono satelital, inclusive, pero aún conserva todo esto, lo que si lo logramos ver ahí en las casitas que están acá es la iglesia maya que era de donde se refugiaban, donde rezaban precisamente los mayas Cruzop, que se le llamaba así, y la otra iglesia, la iglesia católica, los dos comparten un espacio en esa comunidad, ¿no? Y cada uno tiene sus propias reglamentaciones. Pues algunos datos que nos llevan precisamente a la historia de la comunidad de Espichil es que surge precisamente desde la guerra de castas a finales del siglo XIX, entrados al siglo XX. Espichil se encuentra actualmente ya con las delimitaciones territoriales que tiene el Estado y se encuentra dentro, más bien un poquito cerquita de como 15 kilómetros de Carrillo Puerto, pertenece al Estado de Quintana Roo y actualmente, según el INEGI, tiene una población de 1,227 en total de su población. ¿Y cuál es la finalidad de este trabajo? Los derechos de los pueblos originarios. Como bien decía el compañero que inició este trabajo en el 2000, al hacer su trabajo de titulación, veníamos trabajando esta parte, ¿no? De cómo hacerle para que los pueblos originarios se vieran beneficiados con las diferentes leyes que están. A partir del 2011 se sube a rango constitucional en los derechos humanos y creo que eso también nos hace ruido para poder integrarnos a este trabajo comunitario que veníamos haciendo desde hace mucho. Inclusive en la Constitución se nos pone precisamente el reconocimiento internacional que a la par con todos los convenios firmados, ahí es igual que la Constitución, ¿no? Igual la ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, ahí podemos encontrar precisamente estos derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, hasta lo que hemos visto de manera teórica, no conocen precisamente esa ley. Y encontramos inclusive el sistema de justicia que se hizo en 1997, en donde se menciona precisamente a los pueblos indígenas, pero desde una visión occidental, no se pasa respecto a los convenios 169, ¿no? Inclusive en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, actualmente en el 2021,
se hace una reforma, o sea, se actualiza una parte, y en el artículo 13, en su partido A, en su numeral 8, menciona que todos los pueblos indígenas, denominados de esa manera, pueden elegir a un representante para que sea su voz precisamente en el municipio. Pero no más eso, es su voz nada más. Entonces, ¿dónde queda lo demás? La parte positiva donde pueden ellos decidir en algunas situaciones dentro de su comunidad. Nomás tiene la voz, y esa es la parte que veníamos trabajando con él. Y sí, Maximiliano, eso es lo que me impulsa. Sí, perdón la interrupción, sí, dígame. discúlpeme por favor. Sus láminas no están pasando, no sé si ese es el objetivo. Sí, de hecho esa era la idea. Entonces no está ¿No pasando. están pasando? O sea, se quedó como pasmado. Disculpen la interrupción, por favor. Pero está Entonces, sí, sí, sí. solamente Entonces, en la primera, pero no están corriendo. No sé si, porque a lo mejor no ok. va con la explicación. Discúlpenme que lo haya Sí, creo que interrumpido. el internet creo que es lo que está pasando. Entonces, así no sé si se ve Lo podemos volver a o intentar tampoco se ve. Ya probablemente no se ve, y ¿verdad? hacer una prueba a ver si pasan. ¿La dejaría de esta manera? A ver, ahí la estamos ¿Así sí corre? viendo, pero a ver, haga el intento de mover, de avanzar las láminas. Ahí ya se movió. A ver, otra. Sí. Sí, la primera, la Sí, sí, segunda. sí. Sí, sí, están moviéndose ya. Ok, creo que sí. Sí, veo que por la banda que no ayuda mucho. Sí, disculpe la interrupción, pero Entonces, como que sí nos estaríamos perdiendo de algo que usted está preparando desde antes, ¿no? sí, así es. Entonces, decía aquí que los antecedentes de la comunidad, aquí están las fotografías precisamente de la comunidad actualmente, donde están las dos iglesias, y aquí está la parte de que les mencionaba, de que dónde se encuentra el municipio de Ixpichil actualmente y la población que tiene en la actualidad, y ahí está una fotografía del año de 1910, algo así, cuando todavía se les tomó esta fotografía a los mayas Cruzó, se les llamó rebeldes cuando realmente lo que pedían era sus derechos, ¿no? Y aquí lo que yo mencionaba hace unos momentos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde están sus derechos en el convenio 169, en la Ley de Derechos Lingüísticos, y en 1997 uno de los gobernadores en turno hace un sistema de justicia por decreto para apoyar a los mayas. Sin embargo, no se hace precisamente de acuerdo a la visión de los mayas, o sea, de la voz de los mayas se hizo desde el Congreso. Y actualmente en el estado, en la Constitución, hay un apartado que dice precisamente el artículo 13, en el apartado A, en el numeral 7, donde menciona que todos los pueblos originarios tienen la facultad de elegir a sus representantes para que los lleve su voz a los municipios, pero nada más la voz. ¿Dónde queda lo demás? Entonces, hasta allá, y eso es lo que nos impulsa, bueno, me impulsa en este aspecto precisamente a trabajar esto con la comunidad. Y el siguiente, que es las legislaciones locales que tenemos en la actualidad, eh, tratan de llevar este panorama a la comunidad indígena, sin embargo, no es la visión que ellos tienen. Hay un Tribunal Unitario de Justicia Indígena, pero depende del Poder Judicial del Estado. Y en el 2017 se crea, tratan de sustituir la ley indígena con esta ley de derechos de cultura y educación indígena del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, hay otra dificultad en este aspecto, ¿no? Eh, Solamente atienden a 7 centros ceremoniales en donde se encuentran los que se le llaman dignatarios mayas, y se crea precisamente el Instituto de Imaya en el 2017 para dar la atención, pero no solo al pueblo indígena, solamente a estas comunidades donde están los centros ceremoniales. Entonces, esa es la dificultad que tienen precisamente en estas comunidades, y principalmente el Ispichil, porque allí se encuentra uno de los sacerdotes mayas que son los dirigentes del centro ceremonial, y son los que rigen hasta cierto punto la comunidad, pero hasta allá llega, no abarca a toda la comunidad indígena. Entonces, dentro de esto, estuve elaborando precisamente, tratando de hilvanar para este trabajo
la elección de esa localidad fue algo complejo, porque todas las comunidades tienen diferente forma de ver esto de la justicia o de defender sus derechos. Entonces, por eso es que puse en esta ocasión, elegí la Espichil, porque están un poquito más organizados, hay unos dignatarios mayas que son los que mandan precisamente de acuerdo a como sus usos y costumbres actuales, y también hay un juez indígena que también los rige, ¿no? Entonces aquí se concentran prácticamente los dos sistemas, tanto el positivo como el de los indígenas, ¿no? Entonces, el objetivo de esta investigación es hacer el análisis de cuáles son los mecanismos de los mayas de la localidad de Xpichil que usan para acceder a la ley indígena de Quintana Roo, como lo mencioné hace unos momentos. Eso es lo que me llamaba la atención, que al parecer no es la vía correcta o no se les está dando la visibilidad completa, ¿no? Como objetivo particular, pues me planteé precisamente esto, conocer la ley indígena y la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y conocer y analizar los medios que usan los mayas de Xpichil para hacer a la ley indígena de Quintana Roo, o sea, desde la misma comunidad, y analizar cómo repercute en la población de Xpichil la ley indígena que estaba antes y la ley indígena que hacen ahora. O sea, en ninguna de las dos, al parecer, se alinean para ser escuchados, ¿no? Y por último, mi pregunta de investigación, que hasta aquí es donde he llegado, porque es pues, de qué manera la ley indígena de Quintana Roo se aplica en la población de Xpichil y cómo los habitantes acceden a ella. Entonces, eso es lo que tengo avanzado, y todo. Hay unas situaciones que me han detenido, y ahorita que estamos viendo la UCA de interculturalidad, es la que igual me cambia el panorama que estoy viendo precisamente en esta parte, ¿no? Entonces, ese es el avance que tengo, y ya y ya dejo de presentar porque creo que... Sí, agradecemos la presentación, ¿no? Comenzamos la ronda Sí. de retroalimentaciones con la doctora Claudia Mendoza. Muchas gracias también al instituto aprovecho por la invitación. Creo que, bueno, pues estoy muy contenta de participar con el instituto, me parece un proyecto maravilloso y sobre todo tener este programa de maestría en Derecho Indígena, los felicito mucho y muchas gracias por esa confianza con la invitación. Maximiliano, mucho gusto, primero que nada, y mucho gusto de leer el resumen, de escucharte ahorita. Va usted en segundo semestre, ¿no? Pero ya tiene un gran avance, metodológicamente hablando, es lo que me estoy dando cuenta. Tiene establecidos los objetivos de manera muy clara. Sin embargo, me quedan ahí algunas dudas, porque usted mismo lo está diciendo, está la ley indígena, es decir, aquella ley que tiene como origen o ha sido sancionada por los poderes o el poder legislativo del Estado. ¿Es así? Esa es la ley indígena a la que usted está haciendo referencia. La ley indígena de los mayas, de la comunidad de Xpichil. Está hablando usted como uno de los objetivos. Bueno, yo le estoy haciendo estas preguntas para estar clara en ello. Se está refiriendo a esta ley indígena en tanto a aquella ley que viene del Estado. Así es, Porque es usted del Estado. sí, es así, ¿verdad? Sí. Bien, porque también ha dicho no han sido escuchados. O sea, esa ley que usted engloba con ese nombre, esa ley indígena, cuya población objetivo pues son las comunidades mayas principalmente, ¿no? Pues comunidades indígenas, pueblos indígenas, no han sido escuchados, no se ven representados en esa ley indígena. Lo que pasa es que el lenguaje es bien importante, porque ¿qué es una ley indígena? La del Estado, por eso yo hago esta acotación. O es que esta comunidad de Xpichil, porque de lo que usted está diciendo yo entiendo que así es. Me estoy respondiendo yo sola, pero por favor respóndame usted. Sí, así En es. esta comunidad de Xpichil existe también un conjunto de normas, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. estamos hablando que hay dos sistemas normativos. Hay una ley indígena
que a lo mejor no sería de los mayas, sería para los mayas probablemente, pero hay una ley indígena que sí es de la comunidad Ixpichil. Estamos en dos sistemas normativos y hay una relación entre ellos, probablemente, porque parte de usted está diciendo, me voy a adentrar en la investigación para darme cuenta o para responder de qué manera la comunidad Ixpichil puede acceder a esa ley que fue creada para atenderlos, pero que realmente no los está escuchando. Entonces no están representados ahí. Y por otro lado, ¿cómo se aplica? Una cosa es acceder, demandar ese acceso a esa ley. Y por otro lado, ¿cómo se aplica? Es decir, ¿cómo se usa por parte de la comunidad cuando ya se tiene acceso a ella? ¿Cómo se usa esta ley? ¿No? Esto se va a articular y usted se va a dar cuenta, ¿no? ¿Usted es de ahí? Literal, de ahí no estoy viviendo, pero generalmente he trabajado con varias personas que vienen de allí, de la localidad. Por eso decía que nos estábamos haciendo esas preguntas precisamente, de que la misma comunidad no se estaba entendiendo esas leyes que supuestamente son para ellos, ¿no? Y sí tengo un poquito de alianza con ellos por hacer trabajos igual, de mi trabajo ya, de la Secretaría de Salud, también tengo ese vínculo con ellos, ¿no? De acuerdo. Pues ese es un gran vínculo, pues es una gran ayuda para la investigación. La Constitución Federal reconoce el pluralismo jurídico al reconocer la existencia, primero de la pluriculturalidad, efectivamente, pero sobre todo de la existencia de sistemas normativos propios, sistemas normativos indígenas. Creo que es importante observar este fenómeno y visibilizarlo, porque esta comunidad, las personas, en este caso los mayas de la comunidad de Ixpichil, saben más que nadie cómo están manejando el derecho propio y el derecho que se supone que es para su atención, ¿no? Entonces ahí va a encontrar una relación muy importante que es esta paradoja, digamos, o paradigma más bien, del pluralismo jurídico. La existencia de diversos sistemas normativos que exigen su observancia en el mismo territorio. Digamos, esto en términos muy generales, y estoy citando ahí, parafraseando al doctor Óscar Correas Vázquez. Al estar haciendo trabajo de campo y hablar con las personas de la comunidad, es importante ver cómo se articulan estas normas que vienen de diferentes sistemas. Esos sistemas que también los pueblos indígenas tienen derecho, el derecho a su derecho propio. Entonces, hablaba usted, y es bien importante, es que fue difícil encontrar el título. Claro, porque el título, acceso a la ley indígena de los mayas, perdonen a mi gato, el acceso a la ley indígena de los mayas. ¿Hasta qué punto, en efecto, la comunidad de Ixpichil tuvo participación política? Si hablamos, por ejemplo, de derechos de los pueblos indígenas, históricamente, la colonialidad del poder, que ahorita en la inauguración el doctor Javier López Sánchez, ¿no? Habló un poco de la colonialidad del poder, se vio legitimada por el derecho. Y uno de los derechos principales de los cuales les fue negado a los pueblos indígenas fue la participación política, los derechos políticos. Entre ellos, por supuesto, es el acceso a formar parte de la construcción del Estado al que pertenece. Y eso nos va a llevar la concatenación, ¿no? Hasta el punto de participar en la creación de leyes. ¿Cómo van a ser escuchados? Estamos hablando, imagínense, del siglo XVI, ¿no? Con la colonia, la independencia, la creación, la construcción del Estado mexicano independiente, y estamos ahorita hablando en el siglo XXI. Y usted está diciendo, es que no son escuchados. Hay el ejercicio, lo que usted está diciendo es el ejercicio de la colonialidad del poder.
es precisamente esas consecuencias al día de hoy, esas consecuencias de no haberse respetado el derecho a la libre determinación de los pueblos, y entre esos derechos que implican la libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho a la participación política. No son escuchados, ¿por qué? Pues porque no han tenido participación, ¿no? Creo que por ahí ese es algo importante, y a lo mejor reflexionar, por supuesto, no digo cambiar el título, no, pero aprovechar esta duda que usted mismo está expresando en la elaboración de su trabajo, y decir por qué sí y por qué no ley indígena de los mayas de la comunidad Ixpichil. Porque un trabajo de investigación es muy importante incluso llevar en su desarrollo y decir, pues me di cuenta que no es tanto así, ¿verdad? Y encontrar esas razones, esas contradicciones, y a lo mejor eso que no pensábamos encontrar. Es decir, es que me equivoqué, no solo el acceso a la ley del Estado para los pueblos mayas se agota en ciertos centros ceremoniales, en ciertas comunidades, en cierto tipo de relaciones, hasta cierto nivel, o a lo mejor es utilizada por los pueblos indígenas y comunidades indígenas mayas, en este caso, para ciertas cuestiones muy particulares. Pero al interior, ¿hasta qué punto esa ley, en efecto, y yo confirmo su pregunta de investigación, hasta qué punto es aplicable, se aplica, es eficaz la ley del Estado, que se supone que es una ley indígena, ¿no? Acuérdense que de lo más purista, no quiero ser purista, pero Kelsen decía, una norma es válida cuando es eficaz, es decir, cuando es observada, ¿no? Pues eso sería todo. Yo lo felicito mucho, felicito por supuesto a su tutora, porque el camino está trazado y está muy claro, ¿no? Su avance me parece correcto, la redacción de su documento es correcta, la manera en cómo encuentra y cada tema ahorita de manera muy pues sucinta, digamos, porque vamos empezando, entiendo yo así, pero pues yo le felicito, y creo que este trabajo da para encontrar, de hecho es mi tema preferido, que es pluralismo jurídico, ¿no? Es muy, muy interesante. Lo felicito mucho. Muchas gracias. Eso sería de mi parte todo. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Continuamos con la participación del maestro Carlos Morales. Muchas gracias. Maximiliano, gracias. He escuchado tu intervención. Quisiera, si pudieras ayudarme a entender tu planteamiento formulándote las siguientes preguntas. ¿La ley indígena se llama así, ley indígena de los mayas, o es un nombre metafórico que tú le pones? No, así le llamaron en 1997, cuando lo hizo el gobernador, una ley indígena para los mayas. Por eso ahorita en el 2017 surge precisamente una institución según para los mayas, porque hasta en el nombre le dice que es el INMAYA, y no es así. Está bien, entonces tenemos una ley indígena para los mayas construida por el Poder Legislativo, desde Así es. como una visión estatal, pues. Está bien, gracias. Ahora, te quiero preguntar, ¿cuáles son los aportes que tiene esa ley que tú consideras que la comunidad Ixpichil debe conocer? Pues considero que es precisamente cómo funciona y cuáles hasta dónde pueden llegar por las instituciones, porque inclusive al momento de solicitar algún beneficio para ellos, no saben a qué institución acudir, van en el municipio, le dicen que no es allá, que es en el gobierno del estado, y así se la van llevando. Espérame un ratito, Maximiliano. No, específicamente en el tema de la ley indígena para los mayas, tú dime 3 aportes
que haga la ley indígena para los mayas y que el pueblo Xpichil deba conocer para hacerlos vigentes? Pues de manera iniciativa de que ellos deben de tener participación en todos los procesos. Así lo dice la ley. Y sin embargo Sí. está coartada y ellos no conocen precisamente esa ley y todas inclusive sus autoridades, sus representantes, el municipio es el que los impone. Está bien, y esa es un aspecto. ¿Cuál sería otro aspecto? ¿De la ley indígena para ellos? Sí, claro. Ok, de que realmente no tienen inclusive acceso a las para proteger porque ellos elaboran ciertos tipos de prendas y no hay forma de que ellos puedan acceder a la protección de esos derechos igual, porque inclusive no aparecen en la ley indígena, esa protección que debe de tener o sea, todo lo que ellos producen desde la comunidad. Ajá, entonces, la protección al patrimonio cultural, tú te refieres específicamente al tema de la indumentaria, del vestido, no aparece en la ley indígena, o sí No, aparece en tema, no aparece. no aparece, no aparece. Y hablemos del tema de justicia indígena. ¿Qué dice la ley para los indígenas, la ley indígena para los mayas, del tema de justicia indígena? En la misma ley menciona que tiene que haber jueces tradicionales, así les llaman ellos, pero estos jueces tradicionales los nombran precisamente desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial, y solamente se les presenta a la comunidad, dice la comunidad, bueno, quiero que sea esta persona, bueno, ok, está bien, esta persona va a ser, pero ya esa persona ya tiene un contacto anterior desde el Poder Judicial, o sea, no es prácticamente electo directamente desde la comunidad. Y inclusive mencionaba los centros ceremoniales, porque en cada centro ceremonial hay un juez indígena, un juez tradicional le llaman ellos, pero solamente tienen, ¿cómo se llama? Hasta dónde puede llegar su influencia de aplicación, solamente en la misma comunidad y 2 comunidades aledañas, no llega a todo el estado, hasta allá llegan, o sea, es Ahora lo le más... quiero hacer una pregunta, querido amigo Maximiliano. Usted está haciendo referencia a una ley que fue construida desde la visión del derecho positivo por legisladores que imponen un sistema de justicia desde el derecho positivo, por legisladores que no protegen el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos, que pues sí dicen que hay una referencia a una participación en los procesos, pero esta ley, esta referencia a la participación de los procesos, en los procesos lo podemos encontrar en la propia Constitución, en el Convenio 169, en algunas sentencias de la Corte Interamericana. Y después de ver esto, yo tengo una pregunta, no sé si deba formularla, si sea políticamente correcta. ¿Usted quiere difundir esta ley que trae tantas estas limitaciones en su pueblo? De hecho, ahorita tenemos una ¿El capacitación. contenido de la ley enriquecerla? Sí, de hecho es lo que estamos planteando ahorita con varias personas de la misma comunidad, porque inclusive el INPI está haciendo una parte de difusión de esos derechos. Entonces ahí queremos fortalecer precisamente esa difusión de los derechos que se tienen en el Estado y no, o sea, como que no encajan precisamente con lo que dice el convenio 169, que es lo que viene promoviendo el INPI. Pero no estaría, bueno, mire, yo estoy de acuerdo en que usted está haciendo su trabajo y yo quiero aportar una visión crítica, pero no sería mejor, yo sé que ya va usted a diríamos los derechos del convenio 169 en vez de difundir una ley que restringe la jurisdicción indígena, que sean jueces del Poder Judicial del Estado, cuando nuestros pueblos tienen sus propios sistemas de impartición de justicia. Esa es una pregunta que
Yo le hice esta pregunta porque yo googleé la ley y tal vez nos estábamos refiriendo a diferentes leyes. Tal vez estaba usted viendo otra ley que yo no vi, que fuera una ley generosa en el papel, como hay muchas leyes en México que son generosas en el papel, pero que no suceden, no aterrizan en la realidad. Entonces, el planteamiento de usted, yo lo entendería perfectamente diciendo, miren, tenemos una ley generosa que otorga un conjunto de derechos para los pueblos indígenas y en mi comunidad o la comunidad donde yo trabajo no tienen conocimiento. Entonces es necesario aterrizarlas, bajarlas y hacer litigio estratégico para la materialización de estos derechos. Entonces yo diría, oiga, excelente, tenemos una ley que reconoce derechos a la participación ciudadana, a la propia jurisdicción indígena, a las formas de educación desde los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y entonces yo diría, esto es muy interesante y entonces busquemos la manera de aterrizarlo, pero pues la ley es una ley bastante limitada, hecha en el 97. El 97 me dijo usted, y eso fue con anterioridad a la reforma del artículo segundo constitucional, que de hecho, le quiero comentar, tiene más avances que esa ley que usted pretende que los pueblos indígenas tengan acceso. Por ejemplo, en el tema de justicia, nuestro artículo segundo constitucional dice que los pueblos indígenas tienen la capacidad de darse su propio derecho. Y en la ley que usted establece dice que la justicia la impartirán los jueces indígenas nombrados por el Tribunal Superior de Justicia. Mire, en Oaxaca, le quiero plantear, pues la justicia la imparten los alcaldes, los mayores de vara, los tenientes, las asambleas comunitarias, etcétera. Pero es el pueblo mismo, sin un nombramiento del Poder Judicial del Estado y conforme a sus sistemas normativos internos. Y si usted lee, por ejemplo, la sentencia de la Suprema Corte del caso Suchistlahuaca, pues va a advertir que la Suprema Corte ya ha avanzado en el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Resuelvan ustedes sus problemas como ustedes consideran, nos ha dicho la Corte, sus problemas, sus conflictos internos, pueblos y comunidades indígenas. Por eso le pregunto, yo no conozco a profundidad la ley de los mayas, pero prima facie, así de bote pronto, pues, a mí me parece que es una ley que no es un modelo de promoción de los derechos. No es que yo lo desanime a usted, pero esa es una impresión mía de alguna persona que está fuera del contexto de ustedes. Entonces yo diría, ¿qué ganamos con que usted haga una investigación para encontrar mecanismos de divulgación y de aterrizamiento de esa ley que en esencia no dice más que lo que dice la Constitución, que en esencia no dice más que lo que dice el convenio 169 de la OIT? Entonces, por eso es mi duda, pero yo le doy a usted el uso de la palabra para que usted me saque de mis dudas y ya con esto finalizo, pero esa es mi propuesta. Bueno, la sugerencia para usted es que lea usted el caso Quiavicusa de derivación de competencia, y lea usted el caso Suchistlahuaca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lea usted el caso Jorge Santiago, y usted ahí va a encontrar algunas visiones sobre cómo se aplica la jurisdicción indígena y otro derecho humano que se llama el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, que es otro derecho humano. Las personas indígenas que se encuentran frente al derecho están en dos posiciones. Una, o están frente a su comunidad siendo juzgadas por la asamblea, por los alcaldes, por los alcaides, por los tenientes, por los mayores de vara, por los jueces de camino,
o están frente a un juez o a un magistrado o a un ministro o a un fiscal o a un procurador, siendo juzgados, indiciados con la ley del Estado. Pero esto que yo le estoy diciendo no es nada novedoso, está en nuestra Constitución desde el 2002, desde la reforma del 14 de agosto de 2001, correcto, ahí desde el artículo 2 constitucional. Por eso la pregunta es, y muy respetuosa y muy afectuosamente, lo que usted me ha comentado de los avances de la ley, de los puntos buenos de esa ley, no los advierto. No los advierto. Esta ley ha sido incapaz para proteger el patrimonio cultural en materia, ha sido incapaz para garantizar la jurisdicción indígena, y no sé si el único punto bueno, según lo que usted me dijo, es que permita la participación en los procesos de toma de decisiones, pero tenemos la consulta indígena en el convenio 169 en los artículos 6 y 7, y una breve referencia a la consulta indígena en el artículo 2 constitucional, algún tema de participación, pero por eso es que le doy el uso de la palabra y respetuosa y afectuosamente le pregunto, ¿por qué hay que difundir esta ley? Gracias, adelante. Sí, Disculpen la interrupción. Les recuerdo la dinámica de participación con la que vamos a estar trabajando. No hay réplica por parte del estudiante. Entonces se quedaría con esta retroalimentación que usted le da, maestro Carlos. Entonces, deme 2 minutos y cierro. 2 minutos Okay. y cierro. Gracias. De acuerdo. Entonces, a juicio de esta observación, yo consideraría que, por ejemplo, pudiera plantearse respecto de esta ley, hacer un litigio porque esta ley no fue consultada. Segundo, hacerle una modificación a esta ley para que incluya esta ley la protección al patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y que se le incluya a esta ley también un apartado de jurisdicción indígena, pero no la simulación de jurisdicción indígena a que alude la ley. Y entonces tendríamos una ley muy interesante y ahora sí habría que difundirla, habría que lograr el acceso por parte de todos los pueblos para hacerlos vigentes. Muchas gracias, Maximiliano, gracias por estos minutos y esta intervención. Gracias, señor coordinador. Gracias, maestro Carlos. A continuación, continuamos con la participación de Ariadna Marcela Ortega Romero, estudiante de segundo semestre, con el trabajo Análisis sobre el reconocimiento del territorio de los pueblos originarios en México en el marco de proyectos de infraestructura a raíz de la reforma constitucional de 2011. Adelante, Ariadna. Gracias. Un segundito, solo voy a ver si logro compartir mi presentación. Sí se podía hacer, sí podían ver el cambio de pantalla. A ver. No estamos viendo nada, Ariadna. A ver, va otra vez. ¿Ahí? No estamos No. visualizando nada. Bueno, voy a hacerlo sin presentación para no hacer, para no demorar y respetar el tiempo de mis compañeros. Yo me voy a ir guiando de ella.
Bueno, muchas gracias en principio al instituto por organizar este tipo de actividades que creo que nos retroalimenta a todos los que estudiamos. Mucho gusto en verles nuevamente. Y bueno, el objetivo de mi investigación, que quisiera empezar por ahí, es identificar y analizar las problemáticas desde una visión colectiva comunitaria, derivado de los procesos de consulta previa, libre e informada que se han implementado en los últimos años. Comentarles también, y ahorita voy a explicar en qué consiste y cuál es la idea que pretendo demostrar. La metodología que estoy planteando es a través de una investigación acción participativa, y las técnicas son la entrevista semiestructurada, el mapeo comunitario y el árbol de problemas y soluciones. Bueno, como sabemos, a partir del año 2011, de la reforma constitucional de 2011, desde mi punto de vista, se amplía una protección de derechos en materia de pueblos y comunidades originarios en nuestro país, toda vez que se reconoce, ¿no?, las normas de derechos humanos contenidos en tratados internacionales. En este sentido, a partir de ese momento, yo he identificado que se han implementado procesos de consulta previa, libre e informada en todo el país, ¿no? Antes de este año, sí que había procesos de participación, ¿no? Pero no como los conocemos, es decir, no en el marco del convenio 169, no para la obtención de acuerdos y consentimientos, sino existían otro tipo de mecanismos de participación desde las instituciones, particularmente desde la CDI de aquel momento, ¿no? Entonces planteo una paradoja y es la siguiente. ¿Por qué a raíz, no? Por un lado, del 2011, en donde hay un reconocimiento ampliado de derechos a pueblos y comunidades, se ha visto un incremento de procesos de consulta que, según mi hipótesis, legitima este reconocimiento de derechos, legitima la creación o pues el establecimiento de proyectos de desarrollo? A partir de la reforma de 2011 y de 2013, particularmente en materia energética, en donde en la ley de la industria eléctrica y sus reglamentos se reconocen estos procesos de consulta, han habido más de 200 consultas que se han desarrollado en el marco del convenio 169. Entonces, lo que pretendo sostener con mi investigación es que esta reforma, si bien el derecho nos ha demostrado, nos ha enseñado que al reconocer normas en la legislación estatal, ¿no?, se reconocen derechos y se tienen que garantizar estos derechos. Pero, y ahí va mi paradoja, a partir de esta reforma se han legitimado consultas, se han legitimado problemáticas al interior de la comunidad, se ha legitimado el establecimiento de proyectos de desarrollo que antes de esta reforma no se venía con esta celeridad, ¿no? Inclusive este establecimiento de proyectos, pues en cantidad inclusive no era el mismo número de proyectos establecidos en el territorio. Entonces, bueno, he encontrado una problemática, debo decir que me gustaría, son más de 200 proyectos energéticos que se han establecido en pueblos y comunidades a través de las consultas que he señalado en estas reformas del sector energético. Me gustaría obtener una muestra representativa, ¿no?, en mi trabajo para poder demostrar que estos procesos han sido, pues las prácticas no han sido las adecuadas, ¿no? Y todavía no resuelvo de qué forma con este número voy a poder hacer un trabajo a profundidad. Esa es la problemática en la que ahorita me encuentro. Sin embargo, sí creo que las técnicas que he planteado son las que me van a conducir, ¿no?, que desde la mirada de las comunidades podamos identificar este tipo de problemáticas a raíz de la reforma, de la gran reforma de 2011, ¿no?
Ese es mi planteamiento. Llevo ya investigado número ¿qué es lo que quería mostrar? El número de consultas. He investigado en los diferentes instituciones nacionales y estatales cuántas consultas han desarrollado a partir de la reforma constitucional. También he preguntado a través del sistema de información. Todo eso es investigación de gabinete a través del sistema de información y transparencia. Cuántos procesos se llevaron antes de la reforma de 2011 para poder demostrar que mi paradoja, ¿no? La paradoja que pretende esta investigación. Y eso sería el planteamiento que presento. Gracias por tu participación. Y comenzaríamos con la ronda de retroalimentación, ¿no? Doctora Claudia Mendoza, por favor. Sí, muchas gracias, Ariadna. Pues felicidades por tu trabajo. Vamos a empezar. Ahorita en tu presentación le diste mucho peso a la consulta, ¿no? A la consulta, y pero hablas de territorio como, o sea, la consulta pareciera que es tu tema central o que tiene un rol muy importante, y lo entiendo, escuchándote, por supuesto, y estoy de acuerdo contigo. Pero en el título dice análisis sobre el reconocimiento del territorio de los pueblos originarios en México en el marco de proyectos de infraestructura a raíz de la reforma constitucional de 2011. Entonces, ¿dónde quedó la consulta? Que pareciera que es tu tema central, o que al menos ocupa un lugar tan preponderante que debería de estar mencionado en principio en el título, porque es lo que nos va a dar a los lectores y lectoras una idea de lo que vamos a encontrar en tu trabajo de investigación. En efecto, la garantía, ¿no? Que implica el procedimiento de consulta libre, previa, informada, etcétera, es la garantía del derecho a la participación de los pueblos indígenas, y tiene muchos límites, ¿no? Es con la finalidad de llegar a un acuerdo, pero ¿y qué pasa si hay un no? ¿Qué pasa no solamente si el resultado de la consulta es un no? ¿Qué pasa si simplemente no quieren ser consultados? ¿No? También esos casos se han dado. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que se ha vuelto casi una receta procedimental para parar proyectos, pero que cuando se realizan, digamos, con ese procedimiento burocrático, pues entonces se salva, ¿no? El asunto. También es verdad que los derechos humanos en general, ¿no?, son una herramienta, y han sido una herramienta para los pueblos indígenas poder acceder a la defensa de sus derechos. Yo creo que ni siquiera es el reconocimiento, sino la defensa de sus derechos, ¿no? Me llama la atención que no hayas localizado ya el lugar donde piensas hacer este mapeo, este trabajo de campo, que es donde va a ser, pues, pues lo esencial de tu trabajo. Porque además, pues partimos ya no solamente de una hipótesis, sino partimos realmente en ciencias sociales de axiomas, ¿no? Tenemos ya conocimientos de casos, como lo has expresado tú, donde se ha dado esta legitimación del despojo a través de incluso el discurso de los derechos humanos, en este caso del derecho a la consulta. Ya los has identificado. Entonces lo que buscas es confirmar algo que ya sabes. Es un axioma. Entonces, sí, a estas alturas sí deberíamos ya de tener un lugar, creo que proyectado, mucho más concreto, porque lo que planteas hacer de mapeo, de investigación, acción participativa, implica mucho tiempo, ¿no? Implica un tiempo sobre todo de calidad, o sea, implica estar ahí y formar parte de cierta forma, en la medida de lo posible, de lo que está sucediendo. Pues involucran muchas cuestiones, pero sí
creo que el tema de la consulta tiene que articularse desde el principio, y desde el principio implica incluso desde el título, ¿no? Porque es lo que estás expresando precisamente. En cuanto el reconocimiento del territorio, bueno, pues hay ya algunos precedentes. El territorio ha sido uno de los, el derecho al territorio, el reconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas, pueblos originarios, es uno de los más, digamos, culturales en torno a todos los derechos, ¿no? Y bueno, pues hay que ver Huitosachi, hay que ver también, bueno, pues todos estos casos ante la Corte Interamericana, donde hablan de la importancia que implica el territorio, lo que significa incluso para la vida, la subsistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Hay casos, no me acuerdo si es Aramaca, o, donde se identifica cómo las personas de los pueblos, cuando se ve afectado su territorio, o se ven despojados de él, o se ven con la necesidad de moverse del lugar de vida y de cambio, implica la vida, la sobrevivencia incluso de las personas. Hay muerte, hay enfermedad, ¿no? Esta tristeza que lleva a la enfermedad y a la muerte de las personas ha sido identificada con ese lazo que se tiene con el territorio. Entonces es un tema fundamental cuando se habla de derechos de los pueblos indígenas, y por supuesto de manera crítica visibilizar las contradicciones que hay entre una concepción formalista de los derechos, del derecho en general y de los derechos humanos, sin la aplicación de una perspectiva intercultural que implica el reconocimiento de los sujetos y de las sujetas, ¿no? Como actores. Eso es muy importante, no como simples sujetos de interés público, sino sujetos de sus propios actos, de sus propias acciones, de sus propios procedimientos. Bueno, pues eso sería todo de mi lado. Muchas gracias, Ariadna, felicidades. Gracias, doctora. Continuamos con el maestro Carlos Morales. Muchas gracias, Adriana, Marcela, gracias. Yo quiero platicarte brevemente una visión que tengo yo sobre el tema que tú estás trabajando. El tema es el siguiente: tú haces una reflexión a partir de la reforma del 10 de junio de 2011. La reforma que, como tú bien apuntaste, reconoció que las personas que estamos en México también tenemos derechos humanos de fuente internacional. Tu siguiente punto es analizar y decir si a partir de esa fecha tenemos derechos humanos de fuente internacional, entonces tenemos el convenio 169 que establece el derecho a la consulta, y por eso a partir de esa fecha empezaron los pueblos y las comunidades indígenas a ejercer su derecho a la consulta como un instrumento que tomamos del derecho internacional de los derechos humanos y los metimos a México. Sí, pero también hay otro elemento, también otra reforma que tú debes tomar en cuenta. Esta reforma es la reforma del 6 de junio de 2011, la reforma al juicio de amparo. Porque esa reforma al juicio de amparo permitió la promoción de los juicios de amparo con base en el interés legítimo. Es decir, cualquier persona afectada en una comunidad, sí, no resintiendo un agravio personal y directo como en la concepción de la Ley de Amparo de 1936 y alabada tanto por Ignacio Burgoa, sino con una visión menos de el interés, el agravio personal y directo, no tan directo, sino medianamente, que es como cuando sucede una afectación a derechos colectivos. No es la afectación directa a mi persona, no es mi casa la que se afectó, sino es mi territorio donde participo, donde estoy.
Entonces, el reconocimiento constitucional de que las personas podíamos promover amparo con base en el interés legítimo es un tema fundamental que no debes pasar por alto. Ahora, esa reforma, y luego la reforma constitucional y luego la creación de la ley de amparo de 2 de abril de 2013, pues eso posibilitó que pudiéramos promover amparo, porque no es que no quisiéramos hacerlo antes de la reforma. Ya sabíamos que teníamos derechos derivados del convenio 169, pero los jueces federales no admitían nuestras demandas porque no podíamos promover amparo con base en el interés legítimo. Entonces, por una parte, hay una reforma constitucional que se dice es la más importante que tiene nuestra Constitución en materia de derechos humanos, que es la del 10 de junio, pero 4 días antes, el 6 de junio de 2011, se modificó el juicio de amparo. Se modificó constitucionalmente el juicio de amparo y tenemos hoy, a partir de esa reforma constitucional, la del 6 de junio de 2011, es un amparo nuevo, un amparo más ágil, más generoso, que permite litigar, por ejemplo, contra omisiones del Estado mexicano en practicar la consulta. Por eso, con esos dos instrumentos, los pueblos indígenas harían una Marcela Ortega. Los pueblos indígenas encontraron en la consulta, fíjate qué cosa tan importante, un mecanismo de defensa. Durante 500 años los pueblos indígenas no fueron escuchados. El poder central decidía sobre sus territorios, sobre sus vidas. Nuestra ley minera, ¿sí?, mediante las reglas de la ley minera, se concesiona este país. Servicios Geológicos Mexicanos va a Canadá y ofrece a las mineras canadienses con un mapa grandote donde está el territorio nacional y dice, mira, aquí hay cobre, aquí hay níquel, aquí hay oro, vengan a explotar, pero esos territorios, amiga, pues tienen gente arriba, están viviendo los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces, lo que utilizaron los pueblos indígenas fue juicio de amparo y derecho a la consulta, pero porque necesitaban protegerse, necesitaban ser escuchados. La lucha de Monsanto, la lucha del acueducto Independencia de los yaquis, la lucha de los wixárricas, la lucha de los pueblos zapotecos de Unión Hidalgo contra las eólicas se enmarca dentro del contexto de buscar un mecanismo que les permita proteger sus territorios. Por eso es que acudimos en vía de amparo a demandar la protección, pero es a través de la consulta, porque nunca fuimos escuchados. Imagínate si los chinantecos y los mazatecos en 1972 hubieran tenido la posibilidad de ser consultados respecto de la construcción de la presa Cerro de Oro, también llamada Miguel de la Madrid, pues desde luego que su voz se habría manifestado y habrían dicho, no, no queremos la presa. Pero eso no existía. Hoy personas, las he escuchado, dicen, oye, es que la consulta ya no sirve para nada. A ver, la consulta es una herramienta poderosísima de defensa y de protección para los derechos humanos. ¿Qué ha pasado? Le cuento qué ha pasado porque trabajo contra proyectos extractivos, promuevo juicios de amparo contra mineras. ¿Qué ha pasado? Pues que las empresas han cooptado a las comunidades, ya se la saben, como se dice en el lenguaje del Facebook, ya se la saben, ya han llegado a dividir, ¿sí? A dividir a las comunidades, a comprarlas, a cooptarlas, a amenazarlas, y por eso las consultas están fracasando. Por eso las consultas están fracasando. No es que se hagan consultas como si fueran enchiladas. Las consultas, usted lo sabe, tienen un protocolo que desde los tiempos de la CDI fue desarrollado
Y en Oaxaca nosotros promovimos un juicio de amparo que finalmente llegó a la Suprema Corte y ordenó en Oaxaca construir la ley de consulta. En Oaxaca tenemos una ley de consulta hecha con base en un juicio de amparo que promovimos en la asociación donde yo trabajo, y actualmente está el Congreso de la Unión trabajando el tema de las consultas previas, libres, informadas desde la ley, con base en otra sentencia que la Suprema Corte nos concedió, es el amparo en revisión 1144/2019, y ahí está establecido que deben construirse la Ley General de Consulta para los pueblos indígenas de México. Entonces, no es un problema de diseño normativo, es el problema de que las mineras canadienses, con todos los recursos, fueron y compraron, ¿sí? Se aprovecharon de la necesidad de nuestras hermanas y de nuestros hermanos, ofrecieron trabajos, llegaron a dividir a los pueblos, y lo he visto, llegaron a dividir a los pueblos, llegaron a dar dinero. Por eso es que están fracasando las consultas. Pero recuerde usted que un pueblo a orillas del río Bobonaza, un pueblo que se llama Sarayaku, que está en Ecuador, dio una gran lucha contra una empresa extractiva petrolera argentina, y gracias a la consulta previa, libre e informada, ante la Corte Interamericana, obtuvieron una sentencia que hoy les protegió a sus ríos y a sus bosques. Entonces, sí tenemos más promoción de amparos para obligar a las autoridades que de buena gana no nos consultan. Tenemos que promover amparo. Y como el amparo, compañera, puede ser promovido por cualquier persona integrante de la comunidad, pues se promueve el amparo, viene la consulta. Ahora, ahí está pasando un fenómeno curioso, porque los pueblos saben, ¿sí?, que las empresas, las eólicas, Gamesa, Iberdrola, Fortuna Silver, las empresas mineras, David Gold, pues tienen dinero y están comprando las voluntades. Entonces los pueblos dicen, no queremos que nos consulten, porque los pueblos saben qué va a pasar. Los pueblos saben que las empresas ya dieron dinero, o que amenazaron, o que asesinaron a los líderes, o que cooptaron a los líderes, lo cual acontece. O sea, han matado, han asesinado a los defensores del medio ambiente, a los luchadores sociales contra la minera. Usted revise el caso de la minera Cuscatlán, en el caso de San José del Progreso, y verá usted cuál ha sido la acción criminal de la minera. Y de eso, compañera, la consulta no tiene la culpa, la consulta indígena. No, ha sido un medio para la defensa que la contraparte a la consulta han utilizado ahora para afectar a los pueblos. Pero si la consulta fuera libre, previa, informada y con pertenencia cultural, en los pueblos diríamos no a las mineras, no a las concesiones federales marítimos terrestres, no a las concesiones forestales, no a las carreteras. Lo diríamos. Yo considero en mi apreciación, por supuesto que las consultas son de utilidad, pero considero también que un ingrediente que usted debe introducir en su trabajo, si se lo digo como una persona litigante, es la visión de que las empresas, desde el poder económico, político, etcétera, el crimen organizado incluso, ha llegado a amenazar y a cooptar a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades que, o bien por ambición o bien por miedo, aceptan estar del lado de las empresas y contra sus hermanos de su pueblo y contra la madre tierra que nos nutre y nos alimenta todos los días. Muchas gracias. Gracias por su retroalimentación, maestro Carlos. A continuación, continuamos con la participación de Guillermo Correa Lonche, estudiante de segundo semestre, con el trabajo El derecho indígena en la época prehispánica. Adelante, Guillermo.
Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Bueno, voy a comenzar a detallar algunos puntos relevantes de los avances que he tenido en mi investigación. Hay dos cosas que yo quisiera aclarar primero, y la primera se reduce a el título del proyecto de investigación. El título que yo manejé en el anteproyecto lleva por nombre Historia del Derecho Indígena, estudio del derecho comparado desde la época prehispánica al periodo colonial. Y el título que yo di para la ponencia fue El derecho, entrecomillado derecho, en la época prehispánica. La cuestión por la cual yo decidí hablar concretamente sobre esto fue, bueno, en un inicio tenía pensado hacer una comparación entre el derecho colonial y el derecho prehispánico. Lo principal que me conllevó a esta investigación fue que, bueno, se habla de derecho indígena, ¿no? Pero en realidad yo no he visto un texto que hable sobre el derecho en la época prehispánica, ¿no? Entonces, pues allí hay un hueco, porque estamos partiendo del siglo de la conquista para acá. Entonces, todas las teorías de la decolonización y todo lo que tiene que ver con estos nuevos enfoques, que pues pertenece más bien a una moda, cada enfoque metodológico tiene que ver con una moda del poder. En este caso, bueno, pues este enfoque decolonial se inserta muy bien con estos nuevos puntos de vista que se han desarrollado a partir de los cambios del poder en México. Pero bueno, más allá de eso, pues no existe una visión clara de qué pasaba con el derecho en la época prehispánica. Bueno, entonces yo veo allí un campo muy fértil para desenvolverme en la temática principal de esta maestría, que es el derecho indígena. Mi formación es historiador, mi área de trabajo es del siglo XVI. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo ahorita tengo ya poco menos de 80 páginas de anotaciones, y consisten en extraer de las fuentes, de las crónicas del siglo XVI, información en relación a cómo eran las instituciones en donde se ejercía lo que podíamos ver como derecho en la época prehispánica. Ajá. Entonces, yo manejo infinidad de fuentes históricas. Para mí, no hay una investigación seria en el aspecto de la historia si no están los documentos. Ajá. ¿Cuál es la metodología que yo uso para esto? Simple. El análisis exhaustivo de las fuentes históricas. Ajá. Entonces, los documentos pues son muy importantes para mí. Y no quiere decir que sea visto como un positivista 1000%. Yo pienso que el desarrollo de las diferentes metodologías pues sería muy limitado estancarse en alguna metodología. Yo lo que hago es abrevar de todas las metodologías conforme a los casos que yo voy desarrollando y manejando en mi investigación, en las investigaciones que también he hecho anteriormente. Bueno, entonces, para empezar, ocupo 5 tipos de fuentes. Yo he clasificado las fuentes históricas a partir de 5 divisiones. Primero, las fuentes que puedo yo encontrar en la transcripción de manuscritos desaparecidos. Este es el primer grupo de fuentes que utilizo. Esas fuentes, pues, ¿qué son? Pues son los relatos previos a la destrucción de los que conocemos como códices, y que los frailes, Fray Andrés de Olmos, entre otros, antes de que los incendiaran, los quemaran, pues se dieron a la tarea de transcribir, de interpretarlos y transcribirlos en textos, ¿no? Tenemos aproximadamente un grupo de 5 fuentes, y en esas también nos dan luz sobre cómo se ejercía el derecho en la época prehispánica.
Otro tipo de fuentes son los manuscritos pictográficos, que mejor conocidos como códices. Y bueno, ahí esto me sirve más bien para ilustrar lo que yo voy manejando, extrayendo de las fuentes, de las crónicas del siglo XVI. Otra fuente son las crónicas de los religiosos, otra más la historiografía indígena. Ustedes han oído hablar de Chimampay, Ixtlilxóchitl, Tezozomoc, etcétera, que pertenecen a una nobleza indígena que conservó sus cargos en la época colonial. Y finalmente, una clasificación más que yo manejo es la crónica de los conquistadores, ¿no? Entonces divido en cinco categorías mis fuentes. Ya esa añado una más que se llama en la tradición de la crónica X. ¿Qué es la crónica X? Bueno, pues es, digamos que en concreto, la historia oficial que se utilizaba, que prevaleció en la época prehispánica. Ajá, bueno, es una larga historia de cómo se ha determinado que hubo una historia oficial y que hoy en día se ha clasificado como la tradición de la crónica X, la que se enseñaba en los centros de estudios en la época prehispánica. Bueno, entonces para no hacer... bueno, eso en cuanto a estructura de mi trabajo. Ahora, en cuanto al contenido sistemático de toda esa información, bueno, pues yo he recurrido a algunos fragmentos de códices que quiero dar a conocer en no de códices, perdón, en esta presentación voy a hablar sobre crónicas de los conquistadores, por ejemplo, Sahagún, ¿no? Sahagún, que pues es uno de los autores más representativos del siglo XVI. Él hace la historia general de las cosas de la Nueva España, información que él extrae de algunos informantes que él ocupa, y poco tiempo después estos informantes le ilustran ese trabajo, y es lo que conocemos como Códice Florentino. Bueno, en estos trabajos, pues Sahagún, al describir las casas reales de los gobernantes, él dice lo siguiente: estoy solamente dando una breve muestra de todo lo que yo trabajo y trabajaré dentro de esta investigación. Por ejemplo, al describirnos las casas reales, nos describe también cómo eran las audiencias en las causas criminales, también cómo era la audiencia de las causas civiles, la audiencia para la gente noble, el consejo de guerra. Todo ello nos avienta luces sobre el sistema jurídico que había en la época prehispánica. Por ejemplo, él dice: el palacio de los señores o casas reales tenía muchas salas. La primera era la sala de la judicatura, donde residían el rey, los señores cónsules o oidores y principales nobles, oyendo las cosas criminales como pleitos y peticiones de la gente popular. Y ahí juzgaban y sentenciaban a los criminales a pena de muerte, o ahorcar o apedrear, o ahorcarlos con palos. De manera que los señores usaban dar muchas maneras de muerte por justicia. Y también ahí juzgaban a los principales nobles y cónsules, cuando caían en algún crimen, condenándolos a muerte o a destierro, o a ser trasquilados, o les hacían maseguales. Maseguales es gente común y corriente en la época prehispánica. O los desterraban perpetuamente del palacio, o echaban los presos en unas jaulas recias y grandes. Vemos que en esta descripción Sahagún nos da a entender que la judicatura estaba ubicada dentro del palacio de los señores reales, como primer punto, concretamente donde vivía el rey, junto con sus ministros de gobierno y principales nobles. La primera sala era el recinto o área que competía a las acusaciones y peticiones, y también ahí era donde se juzgaba a los acusados de algún delito y en donde se establecían las penas de muerte por las faltas acaecidas por el inculpado. Bueno, de este tipo
este tipo de información es la que yo detallo y llego a compararlas con las fuentes que yo estoy manejando, ¿no? La intención es abarcar, obviamente, todas las fuentes, las crónicas coloniales. Es una labor sin duda que va a exceder el tiempo de la maestría, pero la estructura, o sea, yo puedo suspender lo que llevo en el momento en que voy terminando la maestría y entregar el trabajo, a manera de que lo que tenga ya hecho, pues pueda simplemente llegar a conclusiones fijas y poder presentar un trabajo que será el primer trabajo que hable sobre las instituciones jurídicas en la época prehispánica. Finalmente, los documentos son muy importantes para mí. No concuerdo con esa visión decolonial, porque la decolonialidad, que repito, considero una moda, niega las fuentes históricas. Y bueno, eso sería todo lo que yo tengo que decir y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias por tu participación, Guillermo. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Claudia. Sí, muchas gracias, mucho gusto, Guillermo. También, igual que tu compañero y compañera, colegas, yo te felicito igual por llegar a este momento. En efecto, bueno, se ve tu origen historiador, tu perfil historiador, me parece sumamente interesante lo que estás planteando. Como tú mismo lo dices, es muy... es enorme lo que estás planteando, por un lado, porque aunque no lo especificas en el título, al menos, se entiende que te refieres al derecho azteca. Sí, es así. Teotihuacán, Principalmente... Tenochtitlan, ok. No, siglo XVI, mexicas y las culturas que prevalecieron en el siglo XVI. Por ejemplo, Teotihuacán es el siglo VIII y no hay vestigios que nos refieran cómo fue la sociedad en ese momento, pero sí, por ejemplo, cómo fue en Oaxaca, cómo fue en el centro de México, Tlaxcala, todo lo que actualmente es Ciudad de México, etcétera. Todo, por ejemplo, en Oaxaca, que era la Verde Antequera, el norte también, las misiones jesuitas, etcétera, pero del siglo XVI. Okay, y no se reduce solamente a los aztecas. Ajá, es como hablas de época prehispánica, pues la época prehispánica, ahora, ok, sí, ya. Esto, ok, bueno, hay algo que ahorita me llama más todavía la atención. Estás hablando entonces no solamente de un pueblo determinado y por supuesto de un derecho determinado, sino de otros pueblos, otras culturas indígenas que prevalecieron en ese momento histórico. Se estás colocando como eje central un momento histórico y a partir de ahí todas las culturas que prevalecieron. Y en ese sentido, los derechos de cada de estas culturas que prevalecieron y hacer el ejercicio de comparación, ¿no? Según tu escrito, con el derecho colonial, ¿no? Hacer ese puente, pero se me hace todavía más amplio. No todas las culturas, solamente la delimitación está hecha por los autores, las crónicas, ¿no? Las crónicas a veces son repetitivas, se centran en la época, en el imperio mexica, ¿no? Pero también hay crónicas que se centran en otros lugares, pero el punto de delimitación son los autores de las crónicas del siglo XVI, y en eso yo puedo delimitar a ciertos autores. Ok, a mí me parece muy amplio. Por supuesto, yo no soy historiadora y te escucho y lo veo sumamente amplio.
Por otro lado, esta cuestión de que dices de que no estás de acuerdo con la decolonialidad, no sé por qué dices que la decolonialidad o la perspectiva decolonial como propuesta teórica crítica niega las fuentes históricas. ¿Si lo entendí bien? ¿Por qué dices eso? Porque la decolonialidad propone una nueva reflexión, separando pues en esto, las crónicas son las fuentes históricas, documentales. Ajá. Entonces, la decolonialidad pues busca, digamos, hacer una limpia del indigenismo como tal y excluir todo lo que sea pues impuesto por los conquistadores. Pero bueno, en mi caso solamente yo puedo acceder a esa información a través de lo que escribieron los conquistadores. Entonces, en ese aspecto, la metodología de la decolonialidad no tiene razón de ser en mi investigación, porque si lo tuviera, no podría yo tomar de manera seria todos estos escritos de Cortés, de Sagún, de todos los autores que estoy trabajando. Sí, yo entiendo lo que dices en ese sentido. Sí me interesa mucho porque ¿de dónde dices que la decolonialidad es eso, esa propuesta teórica? ¿De dónde leíste esto? Bueno, pues esto yo lo he hablado con Enrique Dussel, ¿no? Ajá. Y hemos llegado, bueno, yo he llegado, es algo, bueno, él es mi amigo y también hemos platicado en torno a ello. También, pues en cuestiones metodológicas, por ejemplo, pues dejan mucho que desear esta nueva postura, porque al no considerar en su totalidad las fuentes, o sea, ¿qué es lo que privilegian? Pues privilegian lo etnográfico, privilegian los censos, los problemas actuales, pero cómo se van hacia atrás. Entonces ese es el problema de esa corriente. Nadie puede recrear la época prehispánica a partir de la decolonialidad, o sería traicionar sus principios, ¿no? O sea, un decolonialista que utilice a Cortés, no, mismo Dussel, mismo, entre muchísimos autores que se derivan de estas nuevas corrientes, pues tienen que trabajarlo de manera muy empírica. Se exponía esto, pero también no se documentan en eso, ¿no? Hace poco nos dejaron ver un video de un autor. Era un discurso totalmente envolvente. O sea, esta persona no sabía ni qué pasaba en China en esos momentos, ni siquiera sabía quién era Colón, ¿no? Decía que Colón era de Venecia, ¿no? Entonces yo he notado mucha confusión en todas estas personas, ¿no? Y por eso pinto mi raya. Sí, entiendo. Pues, por supuesto, yo estudio al profesor la obra del profesor Dussel, ya que eres su amigo. Yo lo había entendido de una manera distinta, o sea, en el sentido de visibilizar las contradicciones, no de negar las fuentes coloniales, en tanto fuentes, sino de más bien visibilizar contradicciones comparando esas fuentes con alguna otra forma de constatar otra realidad, ¿no? Más bien yo lo había entendido en este sentido y no como una negación de lo que existe como material de la historia, ¿no? Que eso es importante. Yo en ese sentido te doy toda la razón. Todo el material que se tiene es importante. Ahora, que sea la única fuente de la verdad, yo creo que más bien la decolonialidad pone en tela de juicio esa construcción de verdad, ¿no? Y busca poner otros elementos para visibilizar esto. Era más bien como yo lo entendía. Habrá que invitar a tu amigo, el profesor Dussel, para que nos aclare estas paradojas. A ver si lo hemos entendido bien o no.
A fin de cuentas es lo mismo, o sea, poner los contrastes. ¿Cómo vas a contrastar algo que no va, que de antemano no le estás dando el lugar? O sea, para el decolonismo, ¿hay derecho en la época prehispánica? Pregunto, ¿no? Y lo vemos, no hay estudios sobre el derecho en la época prehispánica. Y esto implica, pues, trabajar también los conceptos que obviamente no deben de abordarse como se abordan hoy en la actualidad. Por eso yo lo puse entre cursivas para hacer esa delimitación teórica, ¿no? Pero, sí, el hecho es de que la decolonialidad no nos permite adentrar, ¿no? Es como la hermenéutica filosófica, ¿no? La hermenéutica filosófica también deriva en lo mismo, o sea, se cuestionan tanto las fuentes históricas que de alguna manera te salen falsas. Entonces, pues por eso es que yo digo que la metodología que yo utilizo es una extracción de diversas posturas metodológicas. No me quedo con una, no me quedo con otra, no me quedo con otra, pero sí tengo como una pequeña visión crítica de esta metodología decolonial, ¿no? No sé, Ariadna, ¿tú recuerdas cómo se llama el autor del video? Golovsky, ¿sí? Sí, así, justamente. Bueno, pues no queda más que revisar a ese autor y darse cuenta de el discurso tan envolvente que tienen. Y bueno, pues nada más. Te hago más preguntas que otra cosa porque te digo que siento que es muy, muy amplio. Por ejemplo, en tu propuesta, ¿qué diferencia hay dentro de estos libros que son muy famosos de Kohler y de Cervantes y Anaya, donde se describe el derecho indígena? Y hay por ahí alguna otra obra que tenía presente, pero no me acuerdo muy bien. Si me acuerdo te digo, pero ¿qué diferencia hay entre tu propuesta y ya en relación al derecho, en este caso, delimitado al pueblo azteca? Las diferencias pues son diametrales porque estas personas no se detienen a detalle a revisar el contenido de las fuentes del siglo XVI, ¿no? Parten del derecho, le llaman derecho indiano, el que a partir de las casas vienen a reformular todas estas visiones del derecho, pero ya en el siglo XVI-XVII, ¿no? Pero en el siglo XV, en el siglo XVI, previo a la llegada de los españoles, yo he notado un trabajo de ellos que se ponga a analizar los extractos que versan sobre este tema de esas fuentes coloniales, ¿no? Todo lo utilizan de una manera muy holística, pero no a detalle. Eso por un lado, ¿no? Y bueno, el conferencista que yo les comento es Grossfogel, que vimos un video. Grossfogel. Grossfogel. La verdad, qué discurso trae este hombre, Él increíble. es colega de Husserl y es de la escuela de colonial, en efecto. Es de está en Berkeley. Sí. Ajá, pero sí. ¿por qué dices que trae un discurso? ¿A qué te refieres? O sea, ¿no te gustó, pues? Envolvente, trae una manera de convencimiento, ¿no? O sea, no dudo que cualquiera que vea esto, pues lo tome como algo totalmente verídico. Esta persona ni siquiera sabe qué pasó con Colón, ¿no? Y critica las universidades y tú lo has dicho, es una persona que abreva. Él habla más bien de la cultura musulmana, si no me equivoco. No, él habla de la cultura americana, previa al colonialismo, se pone a hablar de mapas, que no tienen ninguna idea sobre los mapas. Bueno, pero el discurso es muy hilado, ¿no? Increíble, ¿no?
Guillermo, doctora Claudia. Perdón, ya nos quedamos aquí. Reitero, como justamente la participación, no hay réplica por parte del estudiante, entonces, sí, para que proceda con su participación, ¿no? Su retroalimentación. Lo voy a dejar ahí, porque, bueno, la única opinión que tengo en relación al trabajo de Guillermo es que me parece muy, muy amplio. Siento que faltaría delimitar, por supuesto, y siempre con la advertencia, insisto, en que no soy historiadora, y eso siempre hay que advertirlo, ¿verdad? No soy historiadora, pero sí me parece, en primer lugar, la investigación histórica, y por otro lado, de esa investigación histórica, hacer este ejercicio de derecho comparado, me parece sumamente amplio. Eso es lo que siento, ¿no? Pero muchas gracias y perdón por esto, que me provocó muchas más preguntas y cuestionamientos. Perdone usted, doctor Carlos. Gracias. Al contrario, gracias por su aportación, doctora Claudia. Continuamos con el maestro Carlos Morales. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por tu exposición. Yo solo quiero decir algunas cosas y todas van en el sentido de que coincido plenamente en lo amplio del trabajo, pero pues deseo que tengas éxito en esta tarea que se advierte sumamente difícil, pero al ver la emoción con la que abordas el tema, no tengo dudas en que podrás concluirlo y podrás avanzar en el tema. Desde luego que creo que habría que ser, como ya ha apuntado la maestra Claudia, la doctora Claudia Araceli, pues algunas precisiones desde el título hay que precisar exactamente, ¿no? Porque pareciera dar la idea de que también vas a estudiar el derecho de los pueblos del norte del país y también vas a estudiar el derecho de los mijes y también vas a estudiar el de los chatinos. Pareciera que así fuera. Lo cierto es que tú tienes ya, vas a estudiar donde, como tú dices, hay fuentes de información, donde ya hay algo que tú puedas trabajar, porque si no, imagínate la difícil tarea de hacer la investigación desde otro tipo de fuentes que, pues, no sé, creo que no existen. Bueno, solamente Maestro Carlos. sí, muchas gracias. Solamente quería hacer, esa es la intervención que tengo que realizar en este caso. Gracias, maestro Gracias. Carlos. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de nuestros comentaristas y su asistencia a este tercer coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos, en el cual se presentan 156 trabajos de estudiantes en 45 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 135 expertos académicos en diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Buenas noches, gracias.